Introducción, la linterna en la mañana brillante. La historia de la modernidad occidental, con todas sus promesas de progreso tecnológico, libertad individual y emancipación racional, comienza paradójicamente con un grito de desesperación en una plaza de mercado. No es un grito de guerra, ni una proclamación política, sino un diagnóstico metafísico que, aunque fue escrito en 1882, resuena con una precisión aterradora en la psique del individuo del siglo XXI. La escena nos llega a través de Friedrich Nietzsche en La Gaya Ciencia, donde un hombre, considerado loco por sus contemporáneos, enciende una linterna a plena luz del día y corre entre la multitud gritando incesantemente: «Busco a Dios. Busco a Dios». La imagen es de una potencia visual innegable. ¿Por qué una linterna en la mañana? Porque la luz natural del sol, la luz de la razón, de la ciencia, del positivismo del siglo XIX, ya no es suficiente para iluminar la oscuridad existencial que se avecina. El loco busca algo que la multitud cree haber superado. Los ateos ilustrados del mercado se ríen de él. Se burlan con la arrogancia de quien cree que, al haberse despojado de la superstición religiosa, ha alcanzado la madurez. Preguntan con ironía: ¿se ha perdido? ¿Se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? Sin embargo, la risa se detiene cuando el loco salta en medio de ellos y los atraviesa con su mirada. Lo que sigue es uno de los monólogos más proféticos de la filosofía universal, un texto que no anuncia simplemente el fin de una creencia teológica, sino el colapso de la estructura misma de la realidad occidental. ¿A dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir, gritó. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos podido hacer esto? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte entero? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos a esta tierra de su sol? ¿No erramos ahora como a través de una nada infinita? ¿No sentimos el aliento del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene siempre noche y más noche? Este informe no es una defensa teológica ni un tratado religioso. Es una autopsia cultural y psicológica de ese evento, el asesinato de Dios. Nuestra tesis central es que la eliminación del absoluto, el sol que mantenía al planeta en órbita y el horizonte que permitía la orientación, no condujo a la liberación serena que prometía la Ilustración, sino que desencadenó una crisis de orfandad cósmica. Esta crisis ha mutado, a través de las décadas, en la epidemia silenciosa que define nuestra era, la ansiedad moderna. Analizaremos cómo pasamos del vértigo de la libertad existencialista a la parálisis del consumidor contemporáneo, cómo el ojo de Dios fue reemplazado por el ojo digital de las redes sociales, y cómo, en nuestro intento desesperado por llenar el vacío con productividad y entretenimiento, hemos creado una sociedad del cansancio y el agotamiento. Antes de adentrarnos en el abismo, si valoras este tipo de análisis profundo que conecta la filosofía clásica con los problemas de salud mental contemporáneos, considera apoyar la investigación. Tu me gusta ayuda a que este contenido llegue a más buscadores de sentido, y tu suscripción garantiza que no te pierdas la próxima entrega. Para aquellos que deseen apoyar directamente la creación de estos informes, encontrarán un enlace de Buy Me a Coffee al final del documento. Capítulo 1. El evento metafísico, la anatomía del deicidio. Para comprender por qué el ciudadano moderno experimenta niveles de ansiedad y depresión sin precedentes a pesar de vivir en la época de mayor confort material de la historia, debemos diseccionar las metáforas que Nietzsche utilizó para describir la muerte de Dios. No se trata simplemente de dejar de ir a misa, se trata de una reconfiguración total de la psique humana y su relación con el universo. 1.1 Borrar el horizonte, la pérdida de la orientación absoluta. La primera gran metáfora del loco es la pregunta: ¿quién nos dio la esponja para borrar el horizonte entero? En la navegación y en la geografía, el horizonte es la línea fundamental de referencia. Define qué es arriba y qué es abajo, qué es cielo y qué es tierra. Sin horizonte, la orientación es imposible, todo se vuelve relativo. Durante milenios, Dios funcionó como este horizonte ontológico y moral. La verdad, existía una verdad absoluta, garantizada por la mente divina. El ser humano podía estar equivocado, pero la verdad existía. El bien y el mal no eran convenciones sociales ni evolutivas, sino realidades objetivas inscritas en la estructura del cosmos. El propósito, la vida humana tenía una narrativa prescrita, creación, caída, redención, que otorgaba un papel específico a cada individuo. Al borrar el horizonte, la modernidad eliminó la objetividad de los valores.
Nos encontramos, de repente, en un océano abierto sin puntos fijos. Si Dios no existe, dice Dostoyevsky, contemporáneo espiritual de Nietzsche, todo está permitido. Pero la consecuencia más grave no es que todo esté permitido, sino que nada importa de manera absoluta. Esta pérdida del horizonte es la semilla de la ansiedad de orientación. El individuo moderno se ve obligado a navegar su vida sin mapas estelares. Cada decisión, qué estudiar, con quién casarse, qué valores defender, no se basa en descubrir una verdad preexistente, sino en una elección arbitraria que debe ser justificada constantemente por el propio individuo. La carga de ser el propio brújula, mapa y capitán es agotadora. 1.2 Desencadenar la Tierra de su Sol, el enfriamiento cósmico. La segunda metáfora es astronómica y termodinámica, desencadenar a esta Tierra de su Sol. El Sol proporciona dos cosas esenciales, luz, conocimiento/verdad, y calor, amor/vida, pero sobre todo, proporciona gravedad. Mantiene al planeta en una órbita estable. Nietzsche advierte que, al matar a Dios, hemos cortado la cadena gravitatoria. La Tierra, la humanidad, vaga ahora errante a través de una nada infinita. ¿El frío no hace más frío? Sin el calor de un amor cósmico garantizado, el universo se revela como un lugar indiferente, vasto y hostil. La ciencia materialista nos dice que somos un accidente biológico en una roca mojada que gira alrededor de una estrella moribunda en una galaxia irrelevante. Esta visión, aunque científicamente precisa, es existencialmente gélida. La noche, no viene siempre noche y más noche. Nietzsche anticipa el advenimiento del nihilismo pasivo, la sensación de que, al final, nada tiene sentido y el esfuerzo humano es vano. El loco pregunta si no tendremos que convertirnos nosotros mismos en dioses para ser dignos de tal asesinato. Aquí yace la trampa de la modernidad. Al eliminar al Dios trascendente, el ser humano intentó ocupar su lugar, asumiendo una responsabilidad para la que no estaba evolutiva ni psicológicamente preparado. La ansiedad es el vértigo de este intento fallido de autodeificación. 1.3 La paradoja de la ilustración, razón sin sentido. La ilustración prometió que la razón sustituiría a la revelación. Se pensaba que, al liberarnos de los mitos antiguos, construiríamos una sociedad basada en la lógica, la ciencia y el humanismo secular que satisfaría todas las necesidades humanas. Sin embargo, como señala el análisis del Consejo Nacional de Inteligencia en su informe sobre la paradoja del progreso, el progreso material no ha traído paz mental. Capítulo 2. La condena de la libertad, el existencialismo como síntoma. A medida que el siglo XX avanzaba y las guerras mundiales destrozaban el optimismo de la Ilustración, la filosofía tuvo que mirar de frente al abismo abierto por la muerte de Dios. De este enfrentamiento surgen dos gigantes cuyas ideas son fundamentales para entender nuestra ansiedad actual, Jean-Paul Sartre y Viktor Frankl. Ambos parten de la ausencia de un guión divino, pero llegan a conclusiones opuestas sobre cómo vivir. 2.1 Jean-Paul Sartre, el vértigo de la libertad absoluta. Para Jean-Paul Sartre, la principal consecuencia de la inexistencia de Dios es que la existencia precede a la esencia. Imaginemos un cortapapeles. Antes de existir físicamente, existió como concepto en la mente del artesano, tenía un propósito definido, cortar papel. Su esencia precedió a su existencia. En la visión religiosa, el ser humano es como el cortapapeles, concebido en la mente de Dios con un propósito. Pero si no hay Dios, no hay artesano. El ser humano surge, aparece en escena, y solo después se define a sí mismo. No hay una naturaleza humana fija a la cual aferrarse. Esto, dice Sartre, significa que el hombre es plenamente libre. Sin embargo, Sartre no celebra esto con alegría, sino con gravedad. Declara, el hombre está condenado a ser libre. Condenado, porque no se creó a sí mismo, y sin embargo es libre. Responsable, porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. Aquí nace la angustia existencial, el angoisse. La angustia no es miedo. El miedo tiene un objeto definido, miedo a un perro, a perder el empleo. La angustia surge ante la posibilidad misma, ante la nada. Es el vértigo de saber que nada me impide tirarme al vacío salvo yo mismo. En la sociedad moderna, esta condena se manifiesta en lo que el psicólogo Barry Schwartz llama la paradoja de la elección. Nunca hemos tenido tantas opciones, miles de carreras, parejas potenciales en aplicaciones de citas, destinos de viaje, identidades de género, filosofías de vida. Según la lógica del mercado, más opciones deberían significar más libertad y felicidad.
Pero Sartre y Schwartz coinciden, el exceso de opciones paraliza. Cada elección implica renunciar a infinitas otras vidas posibles. La ansiedad moderna es, en gran parte, el miedo a estar viviendo la vida equivocada, exacerbado por la responsabilidad total que sentimos sobre nuestro destino. Si fracasas, no es voluntad de Dios ni del destino, es culpa tuya. Esta internalización del fracaso es devastadora. 2.2 Viktor Frankl, la voluntad de sentido frente al vacío. Mientras Sartre filosofaba desde la ocupación nazi en Francia, el psiquiatra vienés Viktor Frankl vivía el horror en carne propia en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau. Allí, despojado de todo, título, familia, ropa, dignidad, Frankl puso a prueba la existencia humana en sus límites absolutos. Frankl observó que los prisioneros que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que tenían un porqué para vivir. Aquellos que podían proyectarse hacia el futuro, hacia una persona amada, una obra inconclusa o una fe. Frankl discrepaba fundamentalmente de sus predecesores vieneses y de Nietzsche en un punto crucial. Freud, el motor humano es la voluntad de placer. Adler/Nietzsche, el motor humano es la voluntad de poder. Frankl, el motor humano es la voluntad de sentido. Para Frankl, la ansiedad y la neurosis moderna no surgen de traumas sexuales reprimidos, sino del vacío existencial. A diferencia de Sartre, quien creía que el sentido se inventa, es subjetivo, Frankl sostenía que el sentido se descubre, es objetivo, en el mundo, a través de la creación, la experiencia o la actitud ante el sufrimiento. La profecía de Frankl para el siglo XXI es clara: cuando la voluntad de sentido se frustra, la gente trata de llenar el vacío con sucedáneos, poder, dinero, sexo desenfrenado o entretenimiento compulsivo. La tríada trágica de la neurosis masiva, depresión, agresión, adicción, es el resultado directo de una sociedad que ha olvidado cómo encontrar sentido. La ansiedad actual, vista desde la logoterapia, es la señal de alarma del alma que grita por significado en un universo que se le presenta como mudo. Capítulo 3. Llenando el agujero en forma de Dios, las religiones seculares. Existe una cita apócrifa, frecuentemente atribuida a Blaise Pascal, que dice: hay un agujero en forma de Dios en el corazón de cada hombre. Aunque Pascal nunca usó esa frase exacta, la idea resume su pensamiento en los pensamientos: hay un abismo infinito en el ser humano que solo un objeto infinito e inmutable, Dios, puede llenar. La modernidad, habiendo decretado la muerte del objeto infinito, se ha embarcado en una misión frenética para llenar ese abismo con objetos finitos. Este intento imposible es el motor de la economía de consumo y la fuente de una ansiedad insaciable. 3.1 El consumismo como liturgia y la cinta de correr hedónica. El capitalismo tardío ha adoptado las formas de la religión. Las catedrales, los centros comerciales y, ahora, las interfaces brillantes de Amazon y Apple. Los tótems, las marcas, Nike, Tesla, Gucci, que confieren identidad y estatus. El sacramento, la compra. El acto de adquirir promete una transformación ontológica: si compro esto, seré más feliz, más completo, más amado. El problema, identificado por la psicología moderna como adaptación hedónica, es que la satisfacción derivada de los objetos finitos es efímera. El nuevo iPhone nos emociona durante una semana, luego se convierte en una herramienta más, y el vacío reaparece. Esto nos obliga a correr en una cinta de correr hedónica: necesitamos consumir cada vez más rápido solo para mantener el mismo nivel de satisfacción. La ansiedad es el miedo a bajarse de la cinta y enfrentar el silencio. La política como dogma, el nuevo tribalismo. Ante el colapso de las comunidades religiosas, la política ha dejado de ser una gestión administrativa para convertirse en una fuente de identidad trascendente. Vemos el surgimiento de lo que los sociólogos llaman religiones políticas o wokeism y nacionalismos extremos. Estas ideologías ofrecen lo que la religión solía dar: una explicación del mal. El mal no es el pecado original, sino el patriarcado, el capitalismo, o los inmigrantes, dependiendo del bando. Un sentido de pureza, rituales de lenguaje, señalización de virtudes. Una comunidad, nosotros, los buenos, contra ellos, los malos. Excomunión, la cultura de la cancelación es la versión secular del destierro o la herejía. La ansiedad política actual es tan visceral porque no se trata de desacuerdos sobre impuestos, sino de batallas cósmicas entre el bien y el mal. Cuando tu identidad política es tu única ancla espiritual, cada elección se siente como el apocalipsis. 3.3 El culto al progreso y la paradoja de la seguridad.
El informe Global Trends del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos destaca la paradoja del progreso. Vivimos en la era más segura, longeva y rica de la humanidad. Sin embargo, la ansiedad ha aumentado. ¿Por qué? Porque la seguridad externa permite que emerjan los demonios internos. Cuando uno lucha por encontrar comida, supervivencia, no tiene tiempo para preguntarse por el sentido de la vida. Al eliminar la lucha por la supervivencia física, la modernidad nos ha dejado a solas con la lucha existencial. La comodidad material ha actuado como una cámara anecoica. Al eliminar el ruido del sufrimiento físico, el grito del vacío interior se escucha con una claridad ensordecedora. ¿Te está resonando este análisis? Es fácil sentirse abrumado por estas ideas, pero nombrarlas es el primer paso para domarlas. Si estás encontrando valor en este contenido, recuerda suscribirte. Estamos construyendo una comunidad que se atreve a mirar al abismo sin parpadear. Capítulo 4. El nuevo panóptico, del ojo de Dios al ojo digital. Si Dios ha muerto como observador trascendente, ha sido reemplazado por un observador inmanente y omnipresente, el algoritmo y la mirada social digital. Este desplazamiento tiene consecuencias devastadoras, brillantemente analizadas por el filósofo surcoreano-alemán Byung-Chul Han. 4.1 La sociedad del cansancio, del no debes al tú puedes. Byung-Chul Han argumenta que hemos pasado de la sociedad disciplinaria, descrita por Foucault, a la sociedad del rendimiento. Sociedad disciplinaria, S19, 20 hospitales, cárceles, fábricas, escuelas. Se regía por la negatividad de la prohibición, no debes hacer esto. Producía locos y delincuentes. Sociedad del rendimiento, S21 gimnasios, oficinas de cristal, laboratorios, redes sociales. Se rige por la positividad del poder, yes, we can, use do it. Produce depresivos y fracasados. En este nuevo régimen, el individuo no es explotado por un patrón externo, al que podría odiar y contra el cual podría rebelarse. El individuo moderno se autoexplota. Es amo y esclavo a la vez. Se exige a sí mismo rendir más, ser más bello, más productivo, más feliz. Como la coacción viene de adentro y se disfraza de libertad y realización personal, la resistencia es imposible. El resultado es el burnout, el síndrome del quemado. El burnout no es solo cansancio, es el infarto del alma ante la imposibilidad de seguir el ritmo de una autoexigencia infinita. La depresión moderna es la huelga de brazos caídos de una psique que ya no puede más con el imperativo de ser tú mismo y poder con todo. 4.2 El panóptico digital vs. La mirada divina. Antiguamente, el creyente vivía bajo el ojo de Dios. Era una mirada vertical, omnisciente, que veía hasta el fondo del corazón. Esto podía generar culpa, sí, pero también ofrecía un consuelo supremo, ser conocido. En la teología cristiana, Dios ve tus pecados, pero también ve tu sufrimiento secreto, tus intenciones nobles que salieron mal. Es una mirada que juzga, pero que también puede perdonar y redimir. Hoy, habitamos el panóptico digital. A diferencia de la prisión de Betam, donde los presos se escondían de la mirada del guardián, en el panóptico digital nosotros nos exponemos voluntariamente. Queremos ser vistos. Sin embargo, la mirada digital, la mirada de los followers, del algoritmo, de la sociedad, es fundamentalmente diferente a la divina. Es superficial, el algoritmo solo ve datos y comportamientos, clics, likes, compras. No ve la intención ni el corazón. Eres reducido a tu performance. Es implacable, Internet nunca olvida. No hay sacramento de confesión ni absolución. Un error de hace 10 años puede ser desenterrado para destruirte hoy. Vivimos en un sistema de juicio perpetuo sin mecanismo de redención. Es comparativa, la mirada divina te comparaba con tu potencial o con la ley moral. La mirada digital te compara con los highlights, los mejores momentos editados, de los demás. Esta visibilidad constante y sin filtro genera lo que Han llama la sociedad de la transparencia, donde el misterio y la interioridad son erradicados. El alma humana necesita sombras, necesita secretos y espacios no observados para crecer. Al volvernos transparentes, nos volvemos pornográficos, todo está expuesto, y vacíos. La ansiedad es la respuesta natural a vivir desnudos ante un juez que no tiene capacidad de amar. Capítulo 5. La anatomía de la ansiedad moderna, 2024 a 2025. Más allá de la filosofía, los datos clínicos y sociológicos confirman que la ansiedad se ha convertido en la condición basal de la existencia contemporánea.
5.1 La generación de cristal y la crianza defensiva. El psicólogo social Jonathan Haidt, en The Coupling of the American Mind, la transformación de la mente moderna, identifica un factor crucial en la explosión de ansiedad entre la generación Z y los millennials tardíos. La cultura del safetyism, segurismo. Haidt argumenta que, con las mejores intenciones, padres y educadores han tratado de eliminar todo riesgo y malestar de la vida de los niños. Han preparado el camino para el niño en lugar de preparar al niño para el camino. Antifragilidad. El ser humano, como el sistema inmune o los músculos, es antifrágil, concepto de Nassim Taleb. Necesita estresores, pequeños riesgos y conflictos para fortalecerse. El error de la protección. Al proteger a los niños de insultos, caídas y fracasos, les hemos privado de la vacuna psicológica necesaria para enfrentar el mundo real. El resultado son jóvenes que perciben el desacuerdo intelectual como violencia física y que carecen de las herramientas cognitivas para manejar la adversidad. La ansiedad surge de la percepción subjetiva de que uno es frágil en un mundo que se percibe como peligrosamente hostil. 5.2 La biología del miedo en un mundo seguro. Evolutivamente, nuestro sistema de ansiedad, eje HPA, hipotálamo pituitaria adrenal, está diseñado para amenazas físicas inmediatas, un león, una tribu rival. Se activa, luchas o huyes, y luego los niveles de cortisol bajan. En la sociedad moderna, las amenazas son abstractas y crónicas, la inflación, el cambio climático, la posibilidad de no ser suficiente, un correo electrónico del jefe a las 10 de la noche. El sistema de alarma se queda atascado en on. Vivimos en un estado de hipervigilancia crónica. El estudio de la ansiedad en la sociedad argentina moderna ilustra cómo la inestabilidad económica estructural se combina con esta ansiedad existencial, creando un cóctel donde la supervivencia material y la integridad psicológica están constantemente amenazadas, no por leones, sino por gráficos de inflación y la X en Instagram. Capítulo 6. Síntesis. ¿Es posible un nuevo amanecer? Hemos recorrido el camino desde el loco de Nietzsche hasta el joven agotado frente a la pantalla azul. Hemos diagnosticado que la muerte de Dios nos dejó sin horizonte, que el existencialismo nos cargó con una libertad angustiosa, que el consumismo falló en llenar el vacío. Y que la tecnología nos encerró en una jaula de oro transparente. ¿Qué hacemos ahora? ¿Es posible reconstruir el horizonte? 6.1 Más allá de la autoactualización, la teoría Z de Maslow. Es un error común pensar que la cúspide de la famosa pirámide de Abraham Maslow es la autoactualización, el éxito personal. Hacia el final de su vida, Maslow revisó su teoría y añadió un nivel superior, la autotrascendencia, teoría Z. Maslow se dio cuenta de que las personas más plenas, trascendentes, no eran las que se centraban en sí mismas, sino las que se entregaban a algo fuera de sí mismas, una causa, una vocación, el amor a otros. O la contemplación de lo bello y lo sagrado. Esto coincide plenamente con la logoterapia de Frankl, la puerta de la felicidad se abre hacia afuera. La cura para la ansiedad neurótica de la autoobsesión moderna es la autotrascendencia. Nietzsche, a pesar de su diagnóstico sombrío, no era un pesimista. Él propuso el nihilismo activo. Una vez destruidos los viejos valores falsos, el ser humano tiene la oportunidad, y el deber, de crear nuevos valores que afirmen la vida. El antídoto final contra la ansiedad del futuro es el amor fati, amor al destino, no solo soportar lo que sucede, sino amarlo. Abrazar la incertidumbre, el dolor y la alegría como partes indivisibles de la gran danza de la existencia. Recomendaciones de lectura esencial. Para aquellos valientes que deseen profundizar en este abismo y buscar sus propias linternas, he seleccionado una bibliografía graduada, desde la introducción accesible hasta la filosofía dura. Nivel introductorio, para empezar a despertar. El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl. ¿Por qué leerlo? Es el testimonio definitivo de que el sentido es más fuerte que el sufrimiento. Es la vacuna esencial contra el victimismo moderno. La sociedad del cansancio, Jung Chul-Han. ¿Por qué leerlo? Un ensayo breve, apenas 80 páginas, que explica con precisión quirúrgica por qué estás tan cansado y por qué tu autoexplotación se disfraza de libertad. El mito de Sísifo, Albert Camus. ¿Por qué leerlo? Si alguna vez te has preguntado si la vida vale la pena a pesar de su absurdo, este libro es un sí rotundo y rebelde. Nivel intermedio, para profundizar en la herida. La transformación de la mente moderna, The Coupling of the American Mind, J. G. Lukianov. ¿Por qué leerlo? Para entender los mecanismos sociológicos y de crianza que han disparado las tasas de ansiedad en la última década. La paradoja de la elección, Barry Schwartz.
¿Por qué leerlo? Fundamental para entender por qué tener más opciones te hace sentir más miserable y cómo combatirlo. La Gaya Ciencia, aforismos 125 y 343, Friedrich Nietzsche. ¿Por qué leerlo? Ve a la fuente original. Lee la parábola del loco y siente la potencia poética que inició todo este debate. Nivel avanzado, para los filósofos del martillo. Así habló Zaratustra, Friedrich Nietzsche. ¿Por qué leerlo? Es la Biblia del vitalismo. Densa, metafórica, difícil, pero transformadora para quien logra descifrarla. El existencialismo es un humanismo, Jean-Paul Sartre. ¿Por qué leerlo? El texto fundacional para entender la responsabilidad radical de ser libre sin Dios. Vigilar y castigar, Michel Foucault. ¿Por qué leerlo? Para comprender la arquitectura del poder y cómo hemos pasado de las prisiones de piedra a las prisiones digitales. Epílogo, el ruido de los sepultureros. El loco de Nietzsche terminó su discurso rompiendo su linterna contra el suelo. Dijo, vengo demasiado pronto, este acontecimiento enorme está todavía en camino. Preguntó si no oíamos todavía el ruido de los sepultureros enterrando a Dios. Hoy, 140 años después, ya no oímos a los sepultureros. Ese trabajo ha terminado. El ruido que oímos hoy es diferente, es el zumbido de los servidores, el din de las notificaciones y el murmullo ansioso de millones de personas preguntándose quiénes son. La ansiedad moderna no es una enfermedad que deba ser simplemente medicada o tapada con entretenimiento. Es un síntoma ontológico. Es el dolor fantasma de un miembro amputado, el horizonte. Y tal vez, solo tal vez, ese dolor es lo único real que nos queda, la única señal de que, en el fondo, todavía buscamos el sol. La próxima vez que sientas ese vacío, no corras a llenarlo. Enciende tu linterna. Sal al mercado. Y atrévete a hacer las preguntas que nadie más quiere responder. Apéndice para el creador de contenido. Si has llegado hasta aquí, es porque buscas comprender las raíces profundas de nuestro malestar. Crear estos análisis exhaustivos requiere tiempo, investigación y mucho café. Si este informe te ha aportado valor, suscríbete para no perderte en la marea del algoritmo. Comparte si conoces a alguien que esté luchando con estas preguntas. Apoya, puedes invitarme a un café virtual a través del enlace de Buy Me a Coffee en la descripción. Tu apoyo permite mantener encendida la linterna. Hasta la próxima. Mantened el horizonte a la vista.